Mis hermanos, Dios le bendiga. Amén. Doy gracias a Dios por permitirme estar en su casa una vez más. Y gracias a Dios por el privilegio que nos da de nosotros venir a gozarnos en Él. Gracias a Dios también por permitirme a mí entonces compartir la palabra de Dios con ustedes. La mañana de hoy voy a continuar con el estudio que ya hace meses nosotros habíamos iniciado. Estudio acerca de la carta del apóstol Pablo a los hermanos que se encontraban en Roma. La vez pasada nosotros estuvimos meditando en la última parte del capítulo 8 y me gustaría que antes de pasar al capítulo 9, que es el capítulo que tenemos por delante, veamos de una manera muy resumida lo más destacable, lo más importante de todo esto que hemos visto en el capítulo 8. En el capítulo 8 de Romanos es conocido por muchos como el himno de victoria de los que por fe han decidido seguir a Cristo. En resumidas cuentas, este capítulo habla de los privilegios que nosotros tenemos como creyentes. Nosotros compartíamos algunos de estos privilegios y allí tenemos de que, y lo vemos en el versículo 1 del capítulo 8, de que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Vimos también que el Espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. También vimos que si hijos, entonces también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo. No sé si a ustedes les gusta esto, pero el hecho de yo saber que soy coheredero con Cristo, como que me alza un poco. Este morenito de allá de Monterrío, de Asua, decir que es coheredero de las herencias de Dios, eso es maravilloso, mis hermanos. Nosotros debemos gozarnos por saber que tenemos ese privilegio de ser herederos de Dios. Vimos que si coherederos junto con Cristo, claro, eso sí es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él entonces nosotros seamos glorificados. Vimos que las aflicciones de este mundo no se comparan con la gloria venidera que de nosotros ha de manifestarse. Y damos un gloria a Dios también por eso. Qué bueno es saber que sí, que nosotros seremos glorificados juntamente con Cristo. Por último vimos los textos que sellan lo que es, o lo que llamo yo, la garantía de nuestra victoria y la seguridad de nuestra salvación. Textos que dicen como que, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hasta los pequeñitos nos encargamos de que en la escuela dominical se aprendieran bien este versículo. Pero también, ¿por qué todas las cosas a los que hemos creído en Cristo nos ayuda bien? La razón es porque fue Dios mismo que así lo decretó. La razón misma es porque Dios, que es el Todopoderoso, fue quien nos predestinó. Y quien nos predestinó también, ¿qué? Nos llamó, también nos justificó y es el que también ha de glorificarnos. Eso lo vimos en el versículo 29. Y como todo esto entonces está orquestado por Él, que es el Dios, que es el Todopoderoso, entonces estemos seguros, dice el versículo 38 y el 39, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con estos versículos entonces nosotros finalizamos lo que es el capítulo 8 de esta carta a los romanos. Y ahora vamos a entrar al capítulo 9 de esa interesantísima carta. De seguro no vamos a poder terminarlo hoy, pero sí vamos a ver qué tanto nosotros podemos avanzar. Permítanme orar para que Dios nos dirija en este tiempo. Padre, es en el nombre de Jesús que nos presentamos delante de ti. Digno eres tú de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque tú eres Dios. Porque tú eres el Todopoderoso, tú eres el dador de la vida. Lo que somos y lo que tenemos, a ti te lo debemos, Señor. Y aquí tu pueblo, venimos delante de ti y lo primero que hacemos es humillarnos delante de ti, reconociendo de que somos pecadores, reconociendo, Señor, de que te hemos fallado, para que por tu misericordia
y por la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo, entonces tú nos limpies de nuestra maldad, Señor. Padre, gracias por permitirnos estar en tu casa. Gracias, Señor, porque tú nos permites venir a gozarnos en ti, a reconocerte como el dador, como el Dios todopoderoso, el único que merece toda gloria y toda honra. Y por ello, gracias. Gracias por el privilegio, Señor, de poder compartir libremente tu palabra, Señor. Y es en ese sentido, Dios bueno y Dios todopoderoso, que me presento a ti para que tú pases tu mano, Señor, por mí. Y que lo que he de exponer, Señor, que es tu palabra, sirva de edificación a este tu pueblo. Que tú quites todo aquello, Señor, que no va contigo, Señor, porque soy un pecador. Padre, háblanos a través de tu palabra y que al salir de este lugar, Señor, nosotros salgamos edificados en tu palabra y convencidos y decididos, Señor, a vivir una vida sometida a ti, Señor. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. He titulado el sermón de hoy La incredulidad y la soberanía de Dios. La incredulidad de Israel y la soberanía de Dios. Romanos capítulo 9, les voy a invitar que vayan allí. Y permítame primeramente hacer un preámbulo antes de entrar a ver los versículos de manera detallada. Los capítulos 9, 10 y 11 son considerados como uno de los pasajes más fascinantes de todo el Nuevo Testamento. Esto se debe a que en estos pasajes están completamente cargados de doctrina, pero aún algo muy interesante, y es que en esos pasajes se enfoca en lo que es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, que no es cualquier pueblo, es el pueblo escogido por Dios. Tengo que decirle que estos capítulos verdaderamente han sido objeto de diversas discusiones, así como discusiones buenas y malas interpretaciones también. Es tanto así que muchos comentaristas, cuando llegan a esta parte de esta carta, ignoran estos 3 capítulos y los vuelan. Hay otros que simplemente argumentan que estos capítulos son una pausa y no comentan, y dicen entonces ellos de que esos pasajes, estos capítulos, no conectan directamente con el resto de la carta a los romanos. Ellos son los que dicen que si leemos el capítulo del 1 al 8, que tratan claramente, y lo que hemos compartido, de la justificación por fe, ellos dicen que este tema queda interrumpido en el capítulo 9 y luego se retoma en el capítulo 12. Sin ánimo de abundar en tantos comentarios, que son muchos, y tantas discusiones en torno a ese tema, yo quiero resumirles, la verdad es que sí, todo está conectado. Desde el 1, el 2, el 3, hasta el 8, el 9, el 10, el 11, todo está conectado. Lo que pasa es que hay que traer el contexto para entender qué es lo que Pablo está diciendo o qué es lo que quería transmitir a través de estos pasajes. Lo que pasa es que las enseñanzas del apóstol Pablo ya habían cruzado fronteras, y estas verdades que a lo que apuntan es a exaltar, a levantar a Cristo como el Mesías, eran palabras muy fuertes para los que estaban allí. Estas palabras chocaban con las creencias, chocaban con las tradiciones de este pueblo, chocaban aún con las ceremonias. Entonces, es por eso que Pablo, con tanta delicadeza y guiado por el Espíritu Santo, lo que está haciendo en esta carta es anticipándose a las preguntas y a los argumentos que algunos de los miembros de la iglesia de Roma entablarían con él. Dada la incredulidad del pueblo de Israel, Pablo se anticipó a estos argumentos, y entonces es por eso que escribe la carta como él escribe. Hay argumentos a los que Pablo se tenía que enfrentar, como este, que decían ellos: si el evangelio de Jesucristo ofreciera salvación a todos los gentiles, entonces seguramente Dios abandonó a su pueblo antiguo, el pueblo de Israel. Argumentos como estos, mis hermanos. Algunos judíos que escucharon el evangelio llegaron a la conclusión de que la doctrina de la justificación por fe era una idea nueva para los nuevos creyentes, era una idea nueva para los gentiles, y que los cristianos creían en que las ceremonias y la justicia por obra
no tenían mérito alguno delante de Dios. Todos estos son argumentos, y a esto es que Pablo se está preparando para entonces escribirle lo que escribió en estos capítulos. Ellos, dígase los israelitas, estaban seguros de que el evangelio implicaba que los judíos ya no tenían un lugar o propósito especial y único en el plan de redención de Dios. Ellos entendían que si todo eso era cierto, todos estos planteamientos que se estaban haciendo sobre el Mesías, sobre ese Cristo, sobre ese que ellos mismos crucificaron, si eso era cierto, entonces ellos habían perdido la redención de Dios. Mis hermanos, estos son argumentos que si nosotros lo vemos fríamente y por lo tanto que hemos leído la palabra de Dios, dice, no, pero eso es absurdo, no puede ser. Todos esos argumentos son falsos. Pero la verdad que nosotros tenemos que entrar en el contexto para nosotros poder decir si esos argumentos son simples o si verdaderamente esos argumentos están falta de lógica. Imagínense ustedes, todavía al día de hoy, y quizás aquí mismo, hay personas, hay creyentes que entienden que la salvación se puede perder. ¿Hay alguien aquí que cree que la salvación se puede perder? ¿Hay alguien aquí que cree que la salvación no se pierde? Y los demás están dudosos entonces. ¿Se pierde o no se pierde? Bueno, argumentos como estos, señores, son los que están por delante, y entendamos esto para que podamos entender el contexto de lo que Pablo estaba planteando. Entonces, mis hermanos, argumentos como estos, y por eso que hay que entrar en el contexto para uno poder decir, o no decir tan simplemente, pero esta gente estaban locos. Argumentos como estos son los que están por delante. Todavía hay gente que hoy tiene problemas con el tema de la predestinación. Hay gente que no le queda claro. Están dudosos de si es cierto que Dios predestina a las personas, a los creyentes, desde antes de la fundación del mundo. Todavía hay problemas con argumentos, con declaraciones como esta. Entonces imagínense ustedes este pueblo, ¿verdad? Este pueblo elegido por Dios, incluyendo los líderes religiosos, ¿qué podía estar pasando por la cabeza de ellos? Hermanos, pensando en esto, pensando en el pueblo de Israel, yo les pregunto a ustedes, ¿en qué condición entienden ustedes que se encuentra hoy el pueblo de Israel? ¿En qué condición están los judíos delante de Dios hoy día? A pesar de su incredulidad, ¿siguen siendo ellos el pueblo escogido por Dios? ¿Serán salvos todos los judíos? ¿Será salvo todo el pueblo de Israel? La elección de ellos como pueblo de Dios ha sido revocada a favor de nosotros los gentiles. Pero ¿por qué Dios elige a unos y aborrece a otros? Y si Dios entonces elige a uno y aborrece a otro, entonces ¿acaso es Dios injusto? Porque si estamos diciendo que desde antes de la fundación del mundo, Dios está diciendo a este yo elegí, y estoy diciendo a este aborrezco, que cuando dice aborrezco es menosprecio, entonces ¿es Dios injusto? A medida que vayamos avanzando en el texto y que veamos todo el capítulo 9, cada una de estas preguntas empiezan a ser respondidas, y es lo que nosotros vamos a hacer a continuación. Vayamos entonces al capítulo 9. Versículo 1, vamos a verlo, vamos a dividir en una primera parte, vamos a dividirlo del 1 hasta el 5. Dice así la palabra de Dios. Recuerden que el apóstol Pablo es quien escribe. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Dice el 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo está mostrando un interés genuino y apasionado por la condición espiritual en la que se encuentra el pueblo de Israel. Él acaba de presentar en los capítulos anteriores muy buenas noticias, verdades que son muy emocionantes, muy buenas para los que creen, pero verdades que son muy duras para los incrédulos, especialmente para ellos, para los judíos incrédulos. Estos se sentían completamente seguros porque a ellos fue que se les dio la ley.
Ellos se sentían completamente seguros porque Dios le había establecido a ellos ceremonias para que ellos le rindieran culto a Él. Entonces, vuelvo y repito, son verdades que son muy buenas para unos, pero la verdad que son un poquito chocantes para aquellos incrédulos. Para los judíos religiosos e incrédulos, el cristianismo era visto como una conspiración en contra de ellos. Es más, mis hermanos, todavía al día de hoy hay algunos que entienden que el cristianismo es algo que se opone completamente a lo que ellos creen. Pablo, yo quiero invitarles que vayamos a Hechos capítulo 13, desde el 30, vamos a leer solo el 38 y el 39. Lo que quiero decirles con este pasaje, quiero compartirles, es que Pablo ya había compartido palabras como las que se encuentran aquí. O sea, declaraciones como esta son las que Pablo ya había dicho a este pueblo. Él dijo, versículo 38, sabed pues, varones hermanos, que por medio de Él, entiéndase, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en Él es justificado todo aquel que cree. Mis hermanos, declaraciones como esta eran las que Pablo había hecho. Declaraciones como esta entonces ponían a los judíos al decir, pero ¿cómo es posible que en este hombre está el perdón de los pecados? ¿Y cómo es posible que nosotros que no hemos podido ser completamente justificados por el cumplimiento de la ley, entonces por creer en Él ya somos justificados? Eso era algo absurdo para ellos. Y entonces por eso es que Pablo, como inicia esta carta, es de la manera como lo hace. Por el rechazo de esas declaraciones, o más bien por el rechazo que había generado declaraciones como esta, es que Pablo dice en el versículo 1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo está sintiendo la situación por la que está pasando este pueblo. Pablo, como buen creyente en Cristo, está dando una solemne garantía de eso que él está diciendo es completamente cierto. Y él pone como testigo ¿a quién? Pone como testigo a Cristo, pone como testigo a su conciencia y pone como testigo al Espíritu Santo. En fin, lo que Pablo está validando es que lo que él hacía, lo que él pensaba y aún lo que sentía era por medio de Cristo y para Cristo. Eso es lo que él está diciendo con estas declaraciones. El que está hablando aquí no es Saulo, aquel perseguidor de la iglesia. El que está hablando aquí es Pablo, el hombre que fue poderosamente transformado una vez tuvo un encuentro cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Es ese Pablo el que está hablando, y por eso dice que habla con verdad y que habla desde el interior de su corazón. Y permítame entonces ahí hacer un paréntesis en esta parte para solo recordar que nosotros como creyentes, hermanos, nosotros no tenemos opción. Todo nuestro andar, todo nuestro caminar, las palabras que salen de nuestra boca, el comportarnos, aún nuestra propia conciencia, tiene que estar en todo momento dirigida por Cristo. Es de esta manera que el apóstol Pablo se está dirigiendo a estos hermanos en Roma. Y vuelvo y le repito, los cristianos no tenemos otra opción. Nosotros estamos llevando una vida que tiene que ser para Cristo, que le glorifique a Él. El versículo 3 dice, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Como les decía ahorita, el apóstol está expresando una profunda tristeza por la incredulidad de los de su raza, al punto tal que él está dispuesto a sacrificar lo que sea necesario para hacer que ellos salgan de esa situación. Esto es una extraordinaria demostración de amor y respeto que Pablo siente por este pueblo. Él está deseando ser maldito, Señor. La palabra anatema es maldito, separado de Cristo. En pocas palabras, lo que él está diciendo es que desearía perder su salvación, la eternidad con su Señor, por el bien de los de su raza. Ustedes me dirán, pero ¿y acaso es eso posible? ¿Acaso se pierde la salvación?
Por supuesto que no. Y Pablo lo sabía, pues él mismo había declarado en el capítulo anterior que nada ni nadie lo puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, vuelvo y repito, una vez más, él lo que está expresando es la profundidad de su amor por aquellas almas que se estaban perdiendo. Él tenía bien claro en quién había creído. Y aquellos que no creen eso que él había creído, estaban en condenación. Y por ello la preocupación del apóstol Pablo. Que conste que por eso es que él está sufriendo, por eso que tiene él un dolor en su corazón, son aquellos que le perseguían, son aquellos que le azotaron, son aquellos inclusive que deseaban en cada momento poder matarlo. Y es a esos entonces que Pablo le está hablando con tanta sinceridad, desde lo profundo de su corazón, expresándole amor. Destacable es el testimonio de siervos como este. Y aquí viene otra pregunta. ¿Qué sientes tú? ¿Qué siento yo? ¿Cómo ven ustedes a sus familiares incrédulos? ¿Cómo vemos nosotros a nuestros compatriotas, aún a los de nuestro país, aquellos que no conocen de Cristo? El pastor Fidel ha venido predicando por más de un mes acerca de lo que es una iglesia comprometida. Y yo pregunto, ¿qué tan comprometida está la iglesia en el cumplimiento de la gran comisión? ¿Qué tan comprometidos estamos nosotros? Verdaderamente nos duele saber que al igual que el pueblo judío, allá afuera hay personas que se están perdiendo. Es más, aquí dentro hay incrédulos. Aquí dentro hay personas que al camino que van hacia la perdición. ¿Y estamos nosotros realmente preocupados por ello? Sentimos, así como Pablo, una gran preocupación, un dolor en lo profundo de nuestro corazón por esto que se están perdiendo. Son muchos los testimonios en las Escrituras que hablan de lo que es este tipo de pasión de servidores como Pablo. Hay muchos en las Escrituras que tienen este mismo tipo de pasión. Al igual que Pablo, podemos mencionar a Moisés, este hombre que también mostró el amor por su nación. ¿Recuerdan ustedes aquella situación en Éxodo capítulo 32? Cuando Moisés se encontraba en el monte Sinaí, en la presencia de Dios mismo, hablando directamente con Dios allí en el monte. ¿Recuerdan ustedes que el pueblo, al ver que Moisés no bajaba, se desesperó y le pidió a Aarón que le prepararan dioses, que le buscaran dioses? Entonces Aarón, en pecado, le pide que se quiten todo el oro que tienen. Las mujeres se quitaron los aretes, buscaron toda pieza de oro. Y allí entonces, de allí surgió el famoso becerro de oro. Y yo le pregunto a ustedes, ¿qué hizo Moisés? Es cierto, Moisés cogió su pique, pero ¿qué fue lo que hizo? Dice el versículo 31 del mismo capítulo 32 de Éxodo. Entonces volvió Moisés a Jehová. Y oigan lo que dijo. Te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés también estaba claro que era imposible que Dios lo borrara del libro, al igual que Pablo. Pero lo que se destaca de esa actitud de este siervo de Dios es el amor que él sentía por su nación, el amor que él sentía por su pueblo. ¿Cuánto estaba dispuesto él a sacrificar para que su pueblo salga de esa condición en la que él se encontraba? Y vuelvo y pregunto, ¿y nosotros qué estamos haciendo con los perdidos? ¿Sentimos nosotros esta compasión? ¿Estamos conscientes de cuál es la condición que tiene todo incrédulo? En los siguientes versículos, Pablo empieza a dar razones de por qué, además de que son sus compatriotas, por qué él quería privilegiar, por qué amaba a este pueblo, por qué Dios había privilegiado a este pueblo. Y volvamos entonces al versículo 3. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pero entonces el 4 empieza a decir varias razones más. Primero, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. 9 son los privilegios o motivos
por lo cual Pablo estima o realza las bendiciones que este pueblo tiene, y por eso el sentimiento de él para con ellos. El primero, ¿cuál fue? Son israelitas. Es simple, mis hermanos, por ser descendientes de Abraham, por medio de Isaac y luego de Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel, es que viene la descendencia. La historia misma nos hace ver el cuidado especial que durante todo el tiempo Dios ha tenido para con este pueblo. Son un pueblo que ha sido grandemente bendecido por Dios. De hecho, si nosotros revisamos todas las ramas de desarrollo de la humanidad, ahí hay un judío. Se han destacado en las ciencias, se han destacado en las artes, se han destacado en la música, se han destacado en los negocios, se han destacado en la educación. Es más, mis hermanos, muchos, numerosos genios han salido de allí, de ese pueblo judío, y los aportes que han hecho son grandiosos para toda la humanidad. Es un pueblo bendecido por Dios. No hay lugar a duda de que son un pueblo bendecido por Dios, y que por ende para Pablo también lo eran. Si es un pueblo que Dios ama, si es un pueblo bendecido por Dios, entonces Pablo lo ama. Y es por esta razón que cuando Pablo emprende los viajes misioneros, ¿qué era lo primero que hacía Pablo? Cuando Pablo salió a evangelizar, ¿donde quién iba primero? Iba donde los judíos, iba a las sinagogas y allí presentaba el evangelio, y luego entonces iba donde los gentiles. Pero Pablo estaba claro que primero tenía que ir a donde el pueblo de Dios. Amén. Dice también, segundo punto, que de estos son la adopción. En el Antiguo Testamento son muchos los textos donde vemos a Dios refiriéndose como Padre de Israel. Fue él mismo que lo escogió como pueblo, y por eso ellos son sus hijos. En Éxodo capítulo 4, versículo 22, él le dice a Moisés: dile a Faraón que Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Y así vemos en Deuteronomio, así vemos en Oseas, así vemos en Malaquías. En muchos pasajes Dios se está refiriendo a este pueblo como su hijo. Pero también dice que de ellos son la gloria. Ninguna otra nación puede decir que ha vivido una manifestación tan extraordinaria de Dios, de manera inescrutable, de manera que no puede ser descrita como lo que este pueblo ha vivido. De hecho, este pueblo fue bendecido al ver la famosa Shekinah. ¿Han oído ustedes Shekinah? La presencia misma de Dios. Este pueblo la pudo ver. Dios se le manifestó en una nube en el desierto, ¿recuerdan ustedes? Dios se le manifestó en el monte Sinaí, allá cuando estaba Moisés, donde fueron dados los mandamientos. Dios se le manifestaba de manera extraordinaria en el tabernáculo, pero también Dios se manifestaba en el arca del pacto. Y usted dirá, pero todo eso lo hace Dios hoy. La manera como Dios se le manifestó a este pueblo, tan visible, de manera tan extraordinaria, ningún otro pueblo lo ha tenido. Y por eso decimos que es un pueblo verdaderamente bendecido por Dios. De ellos son el pacto. Cuarto punto. Varios pactos hizo Dios con este pueblo. Dios pactó con Abraham, le dijo que iba a la descendencia. Dios pactó con Moisés. Y es a través de ellos, es a través de este pueblo que vendría el pacto, que vendría a sustituir todos los pactos. El pacto supremo de la redención de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros hoy podemos decir que somos un pueblo redimido, sepa usted que ese pacto primero lo hizo Dios con ese pueblo. Amén. De ellos son la promulgación de la ley. Dios amaba tanto o ama tanto a ese pueblo que le dio la ley. Le dio la ley para que ellos le honraran, para que ellos sepan de qué manera tenían que honrar a Dios, pero también para que a través, una vez ellos honraban a Dios, así mismo ellos fueran bendecidos como pueblo. Pero también a ellos le dio el culto. Mientras las otras naciones estaban adorando a trozos de madera, de piedra, de metal, de cualquier otra, y hacían figuras, y con esto adorando al propio Satanás, entonces es Dios mismo, el Todopoderoso, el Creador, que va donde este pueblo y lo instruye y le dice de qué manera es que Él quiere que le adoren. Otro de los grandes privilegios que tiene este pueblo. Pero de ellos también son las promesas. Séptima bendición. Sin entrar en detalle qué tanta promesa Dios le ha dado a este pueblo, sobresale que fue a este pueblo que se le prometió que de ellos saldría el Mesías.
no fue de República Dominicana, mis hermanos. Fue de ese pueblo que Dios prometió que iba a salir el Mesías. Es de ese pueblo que Dios mismo dice que plantó una viñera. Fue en esa tierra, no fue allá en Asua, fue allá, en aquella tierra. De hecho, recordemos, mis hermanos, que basado en esta promesa de que de ellos venía el Mesías, es con esta predicación que Pedro, después del Pentecostés, arranca su evangelización. Fue diciendo que de ellos provenía el Mesías. Con esta predicación arranca Pedro. Pero de ellos son los patriarcas. Quiere decir que de ellos viene la descendencia de Cristo, la raíz de todas las bendiciones. Todas las bendiciones vienen de Cristo. Y de Él, y Cristo viene de esa descendencia. Por los patriarcas que ya anteriormente nosotros habíamos mencionado. Por último, según ellos, según los judíos, o según la carne, vino Cristo. Pablo entonces pasa a resumir el recuento de todas estas bendiciones que ha recibido Israel, diciendo que según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Con estas palabras lo que Pablo está haciendo es dándole la majestad, el señorío divino a Cristo. Con estas palabras Pablo está diciendo que Cristo es la bendición suprema. Con estas palabras él está diciendo a ese pueblo judío que no hay otra mayor bendición que la de Cristo. Y lo que más le duele a Pablo es que sabiendo este pueblo, teniendo todas estas bendiciones, viniendo el propio Cristo que anduvo en medio de ellos, lo que a él le duele es que aún así este pueblo tenía una profunda incredulidad. Y es lo que le duele a Pablo en lo más profundo de su corazón. A Pablo le duele que ese pueblo, el elegido por Dios, haya rechazado al Mesías. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, dicen las Escrituras. Entonces, mis hermanos, en los versos que restan de este capítulo, el apóstol muestra que no es casualidad. Él muestra que es compatible ese rechazo de los judíos con el fiel cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Recuerdan que hacíamos pregunta ahorita como que ¿es Dios injusto? Quizás hoy lo vamos a cortar, pero más adelante vamos a responder todas esas preguntas que les había hecho anteriormente. Vuelvo y repito, Pablo a continuación en los versos desde el 6 hasta el 29 y luego en el hasta el 33, entonces empieza a dar explicaciones de que sí, de que no es casualidad que ese pueblo sea incrédulo. Esto, aunque suena dudoso, no escapa al plan soberano de Dios. Todo está predestinado por nuestro Señor. Usted hace un silencio rotundo con cierta duda, pero diga amén. Mis hermanos, Dios es soberano. Y hay cosas de Dios que nosotros, nuestra mente finita, nuestra lógica, no nos va a permitir simplemente entender. Pero nosotros tenemos que saber que Dios es soberano. Y tenemos que someternos a su soberana voluntad. Entonces Pablo, en los capítulos posteriores, o versos posteriores, perdón, él empieza a explicar todo esto y lo hace y lo divide en 4. Primero él menciona que el verdadero sentido y la intención de la promesa, entre los versículos 6 y el 3, él dice, esta promesa que Dios ha dado, vamos a ver cuál es el verdadero sentido, cuál es la intención, qué busca Dios con esta promesa que le hizo a este pueblo. Luego, en los versículos del 14 al 24, entonces, él asegura la soberanía de Dios. Ahí él explica claramente que lo que está sucediendo no escapa al control de Dios, que lo que está sucediendo es parte de la completa soberanía del Dios Todopoderoso. En tercer lugar, entonces, del versículo 25 al 29, él muestra cómo ese rechazo de los judíos y la recepción entonces de ese mensaje hacia los gentiles, ya todo eso estaba predicho en el Antiguo Testamento. Ya estaba predicho, ya estaba escrito, mis hermanos, desde el Antiguo Testamento, que los judíos, una parte de ellos, ya estoy entrando en detalle que no quería darlo hoy, pero una parte de ellos iba a rechazar al Señor. Y por ese rechazo entonces que el Evangelio nos iba a llegar a nosotros. Es parte del plan perfecto de nuestro Dios. Por último, y en la última parte que vamos a ver, no lo vamos a ver hoy, Pablo pasa a mencionar la situación actual de los judíos
y expone el porqué de ese rechazo. Pablo entonces en esta última parte explica en qué condición se encuentran hoy ese pueblo que él eligió. Otro día estaremos concluyendo este capítulo. Sin embargo, la exhortación de esta mañana para que nosotros una vez más recordemos cuál es la identidad que nosotros tenemos en Cristo. Nosotros tenemos que estar conscientes de lo que nosotros somos, de lo que hemos recibido, de qué manera lo hemos recibido. Si nosotros no leemos todos estos textos, si no vemos de qué manera fue que el evangelio nos llegó, quizás vamos a vivir un evangelio pasajero, un evangelio light. Vamos a ser cristianos de la secreta, como dicen por ahí. Nosotros tenemos que recordar cuál es la identidad que tenemos en Cristo y valorar lo que esto significa. Nosotros tenemos que ser agradecidos y recordar cómo es que por Cristo ahora nosotros somos herederos de las promesas de Dios. Ahora no es tan solo el pueblo judío, nosotros también somos herederos de esa promesa de Dios, porque nosotros vamos a ser glorificados juntamente con Cristo. Entonces tenemos que vivir una vida agradecidos por esa gran bendición que Dios nos ha dado. Nosotros, al igual que Pablo, y es parte de la exhortación también, todo nuestro ser tiene que estar sometido al servicio de nuestro Salvador. Nuestra vida, señores, ya no nos pertenece. Los que hemos aceptado a Cristo tienen que saber que tenemos que vivir una vida completamente rendida a Cristo, que no hay otra prioridad. Los trabajos, los matrimonios, la familia, todas esas cosas son parte de lo que Dios nos ha dado, nos ha bendecido. Pero el primer lugar es Dios. Y nuestro sacrificio tiene que ser una vida completamente rendida a Él, pero a su servicio. Y yo le pregunto, ¿le estamos sirviendo a Dios? ¿De qué manera tú le estás sirviendo a Dios? ¿De qué manera tú estás haciendo extensivo esa bendición que tú has recibido? ¿O acaso somos comesor? ¿Nos vamos a quedar nosotros solos con esta gran bendición? Allí me están señalando que hay un comesor ahí. Mis hermanos, nosotros, y es parte también de las enseñanzas, tenemos que amar lo que Dios ama, pero también tenemos que aborrecer lo que Dios aborrece. Nosotros no podemos tener comunión con el pecado. Nosotros le pertenecemos a Dios, y vuelvo y repito, amar lo que Dios ama, honrar lo que Dios honra y rechazar todo lo que Dios rechaza. Estemos dispuestos entonces, mis hermanos, a sacrificar todo nuestro ser por llevar las buenas nuevas de Cristo a los incrédulos. Que nos duela, así como Pablo, así como Moisés, así como a tantos hombres de las Escrituras, que nos duela en el corazón la situación en la que se encuentran aquellos que no creen en Cristo, aquellos que están perdidos. Tienen que dolernos, mis hermanos. Y yo vuelvo y le repito, aún en medio nuestro hay incrédulos, aún en nuestras familias hay incrédulos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Estamos que lo salve otro. Por último, mis hermanos, que sea el Espíritu Santo que nos permita entender con claridad que nuestro Dios es soberano. Que Él nos permita por fe someternos a su soberana voluntad. Y recordemos que las promesas del Señor han de cumplirse en el sí y en el amén por medio de nosotros, pero para la gloria de Dios. Amén. Mis hermanos, que Dios nos ayude a nosotros vivir una vida completamente rendida a Él, recordando nuestra identidad, recordando que nosotros sí somos nación escogida, linaje escogido, pueblo santo apartado para adorar a Dios. Eso somos nosotros. Continuaremos en los próximos días con el resto de los pasajes. Les invito a que lean esos capítulos, el 9, el 10 y el 11, para que entremos en el contexto y así sea entonces mucho más productiva las declaraciones que hemos compartido en esta mañana. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella, Señor, nosotros somos edificados. A través de ella, Señor, es que podemos ver tus grandezas. A través de ella, Señor, podemos ver la manera como tú nos has elegido. Padre, gracias por Jesucristo. Gracias porque estando nosotros apartados, separados de ti, oh Señor, por tus misericordias, tú enviaste a tu Hijo, Señor,
No lo escatimaste a Él, Señor, y lo entregaste a morir en aquella cruz por nuestros pecados, para que hoy nosotros podamos tener comunión contigo, para que hoy nosotros podamos tener toda seguridad de que somos herederos tuyos y de que vamos a ser juntamente glorificados con Él, Señor. Padre, esperamos la segunda venida de nuestro Señor. Esperamos ser glorificados con Él. Todo lo que vivimos en este mundo, Señor, es pasajero. La mayor de la esperanza es que nosotros eternamente viviremos, Señor, contigo, viéndote cara a cara, Señor, junto a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a poder vivir una vida comprometida. Oh, Señor, una vida completamente rendida a tu servicio. Que nosotros como hijos tuyos nos duela, oh Señor, aquellos que no tienen conocimiento de ti. Que en el nombre de Jesús tú pongas en nosotros a través de tu Espíritu ese sentir de ir y presentar las buenas nuevas a aquellos que tanto la necesitan, Señor. Ten misericordia de esta tu iglesia, Señor, y ayúdanos. Que tu Espíritu, Señor, nos ayude a nosotros poder servirte como tú quieres. Que tu Espíritu nos permita adorarte y a glorificarte, Señor, como tú lo mereces. Gracias, Dios, por este tiempo, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, mis hermanos.